Vamos a la mesa, ya está Facundo y Nicolás como todas las noches y vamos a recibir y darle la bienvenida al diputado nacional Gustavo Mena, es diputado de Juntos por el Cambio, que me imagino que hoy ha pasado en esta sesión parte de la tensión. Cuénteme cómo lo vivió usted. Bueno, con sorpresa, y creo que no es un hecho menor, es un hecho de gravedad institucional, porque un poco se resumía recién, o falsamente invocó la calidad de embajador, pero no ante diputados de la oposición, ante el pueblo argentino, ante el pueblo de Brasil, ante las autoridades de Brasil. Que es embajador o ejercita las calidades de embajador no lo decimos nosotros, lo dijo Scioli en posteos en las redes sociales, lo dijo la Cancillería. Recuerdo ahora, tengo en mi memoria el comunicado o comunicación de prensa 27/20, en donde dan cuenta de actividad de Scioli como embajador designado ante Brasil, acompañando a funcionarios del Ministerio de Turismo y Deportes. Hay fotos. Hay fotos. Hay un posteo en donde él valida una nota de Estadão, el diario de Sao Paulo, en donde lo presentan como el embajador ante Brasil. Así que creo que no es un tema menor. El artículo 72 de la Constitución, estamos hablando de la norma suprema, dice un legislador del Senado, de diputados, no puede desempeñar tareas en el Poder Ejecutivo. Ahora, ¿eso ante quién lo va a tener que demostrar? ¿No? Porque si en el reglamento del Congreso Nacional y los constitucionalistas, como decía recién Giselle, dicen, bueno, en realidad si no está tratada su renuncia como legislador, sigue siendo legislador, ahí hay un agujero. Mire, la designación de un embajador es un acto complejo en donde interviene el Poder Ejecutivo, lo convalida el Senado dando el acuerdo, esas dos instancias pasaron. Scioli llevó adelante actos como embajador, se reivindicó a sí mismo y repito, el gobierno argentino, la Cancillería lo presentó como tal públicamente y ante el gobierno de Brasil. Y el artículo 26 del reglamento expresa lo mismo, que no sería necesario porque lo dice la Constitución. Así que o aquí ha llevado adelante una tarea que no era, ¿no? Y sería ya un escándalo internacional. Estamos hablando del país que es nuestro principal aliado, nuestro principal socio comercial. Resulta que le presentamos un embajador que resultó ser que no era embajador, o se ha sentado a dar el quórum, porque el quórum hoy se obtuvo con el número finito, 129. Es decir, si Scioli no estaba, no había quórum. Así que también es una presencia dirimente. Y bueno, ¿quién lo va a resolver? Esta ley, si se aprueba, va a tener sin duda impugnaciones judiciales, como lo advertimos también cuando se trató la ley de emergencia, por el fondo de la cuestión, a lo que ahora se le agrega la eventual invalidez por cuestiones de forma. Así que eso es una instancia judicial que seguramente se abrirá. ¿Van a tener problemas con los jueces de las provincias también? ¿Se incluye no solo los jueces federales, sino los jueces de provincias que habían aportado? Recién estaba recibiendo comunicación de FAM, porque acá pensamos en jueces federales, nacionales, pero en los 90, 11 provincias argentinas transfirieron, o 10 provincias mejor dicho, y la ciudad de Buenos Aires, no tienen cajas previsionales propias. Con lo cual, esta ley o esta reforma también conlleva a los sistemas judiciales de muchas provincias. Recién me decían, en San Juan se han presentado 13 renuncias de jueces provinciales. Hay provincias en donde los jueces, para equipararse con el sistema federal, hicieron aportes complementarios. Me estaban diciendo de personas que tomaron créditos incluso para esto. Y nosotros, como se dijo acá también, nosotros compartimos que hay que revisar los regímenes especiales. ¿Ustedes recuerdan por qué se empezó a hablar de esto? Esto fue a fines de diciembre. A fines de diciembre, cuando se trató la ley de emergencia y se congeló, se suspendió la cláusula de movilidad. La movilidad de las jubilaciones no es por discrecionalidad del Poder Ejecutivo, es porque la ley lo marca cuándo y cómo. Fue la famosa fórmula que tanto se nos criticó en diciembre del 17 y que terminó siendo más beneficiosa para los jubilados. Bueno, dijimos, nosotros estamos en contra de que esto se suspenda y que se le dé un poder discrecional al presidente para que aumente del modo que quiera, que ya vimos hace 2 semanas que eso implicó un ajuste fuertísimo, un ahorro fiscal de 5.500 millones de pesos a costa de los jubilados que ganan más que la máxima, que la mínima, perdón. Cuando decimos más que la mínima, hablamos de jubilaciones de 20.000, de 25.000, de 30.000 pesos. Bien, pero nosotros dijimos, si van a suspender, no puede ser que se suspenda solo a los del régimen general y no a los de los especiales. No se nos prestó atención en esto.
Esto se debatió en particular a las 6 de la mañana, incluso se soslayó, se subestimó este planteo. A las 10 se aprobó la ley y a las 10:15 los medios, ustedes estaban hablando de jubilaciones de privilegio. ¿Por qué? Porque ahí se había generado un privilegio. O sea, el ajuste no había sido para todos. Claro. Creo que eso generó la reacción del Poder Ejecutivo, que apuró esta ley. Y la verdad que es un tema muy complejo. Ayer, en el plenario de comisiones, los funcionarios del Ejecutivo no pudieron dar respuestas a los planteos que hicimos. Por ejemplo, aumentaban la edad jubilatoria de las mujeres, que en el régimen general es de 60, lo estaban llevando en este régimen a 65. Igual finalmente no quedó así. Bueno, no quedó, pero después de que el secretario de Bueno, Seguridad claro. ratificara que esto no se iba a cambiar, al poco tiempo el ministro de Trabajo lo desautorizó. Y así hubo otras cuestiones que podríamos explayarnos sobre incongruencias y sobre cuestiones que no fueron atendidas. Y la más grave es que no es una especulación, es información certificada por el Consejo de la Magistratura. Hay 367 magistrados, jueces y fiscales que están con el beneficio jubilatorio concedido. Entonces esto puede generar un vaciamiento del Poder Judicial, pueden generarse vacantes en un porcentaje muy elevado, a lo que hay que sumar las vacantes que ya hoy tenemos y que el Poder Ejecutivo retiró los pliegos del Senado, gente que había ganado sus concursos en base al mérito. Entonces lo que decimos es que se pretende cubrir esas vacantes con jueces, como se hizo hasta el 2015, cuestión que fue repudiada por un fallo de la Corte Suprema. Entonces queríamos una garantía. Se nos dijo esto está implícito en la ley. Bueno, si está implícito, ¿qué problema causa que lo ratifiquemos con una cláusula legal? Y bueno, y fue una negativa muy cerrada. A lo que hay que sumarle otro tema del que se habla poco. No por el proyecto del Ejecutivo, sino ayer por iniciativa del diputado Moró, se derogó y se acaba de aprobar el artículo 16 de la Ley 24.018, que es el que permite cubrir esas vacantes transitorias con jueces jubilados. Esa posibilidad ha sido eliminada. Ya no estaba. Sí, Nico. Le hago una consulta desde la imposibilidad del ciudadano común cuando ve estas noticias. ¿Sí? Nosotros votamos cada 2 años para conformar un poder legislativo. Ganan mayorías, ganan minorías, uno se acata al resultado y punto. Ahora, entendemos que las funciones de ustedes, los legisladores, es legislar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para protegernos de este tipo de maniobras? Que no son las cuestiones que están vinculadas ni a la democracia ni mucho menos, sobre todo porque no es la primera vez que pasa. Uno recuerda a un ex jefe de gabinete en el año 2005 diciendo, bueno, yo les prometí 27 legisladores y acá lo tengo Lorenzo Borocotó. O sea, ¿no hay algún mecanismo que ustedes puedan aplicar diciendo, bueno, mi función es legislar, pero al mismo tiempo tráiganme, necesito revisar todo lo que están haciendo todos los demás para saber con qué me van a venir? Porque esto fue un martes 13 que nadie se esperaba. Bueno, hay cuestiones como las de Borocotó que tienen que ver con el transfugismo, ¿verdad? Es un viejo debate si las bancas son del partido o son de la persona elegida. La jurisprudencia Mientras tengamos por esto último. Mientras tengamos estas sábanas son del partido. Los sistemas electorales, hemos propuesto el proyecto de ley de ficha limpia que tiene que ver... Yo creo que son modificaciones que se dan a partir básicamente del involucramiento popular, ¿no? Que la gente se interese y reclame por estas normativas, si no, es muy difícil. Lo de hoy creo que va por otro andarivel. Lo de hoy tiene que ver con, como el caso que evocaban de Juan Kenan, el diputrucho del año 92, cuando se genera el quórum a partir de sentar a alguien que no tendría que estar sentado. Ahí ya tendría que, o tiene que intervenir la justicia, ¿no? Quiero acotar también otra cosa. No hemos sido solamente nosotros quienes hoy cuestionamos esta forma de sesionar. También otro de los bloques opositores, donde está Graciela Camaño, Eduardo Buca, tampoco convalidaron esta maniobra. Englobados teóricamente en lo que es el peronismo federal o el Partido Federal. Ahora, ¿no se trató de una viveza política? ¿Que fueron más vivos? Al sentar a Scioli, bueno, pero creo vinculado a la pregunta anterior, acá no se trata de viveza, creo que se trata de respetar normas mínimas institucionales, ¿no? y que hacen que una ley sea válida o inválida. Me parece que la viveza en esto no cabe, la viveza pasa por otro lado. Bueno, pero evidentemente hay un gris porque, como no está aceptada la renuncia, él sigue teniendo el cargo... Sí, yo creo que es un costo muy alto que se paga, ensucia todo el proceso legislativo. Creo que la revisión de los regímenes especiales es algo que todos compartimos. Tenemos proyectos de ley presentados por nosotros. Este es un debate insuficiente. Acá
se pasa por alto que hay muchos otros regímenes especiales, se pasa por alto que no se ha eliminado absolutamente ningún régimen. El régimen sigue vigente. Es más, algunos beneficiarios de este régimen ni siquiera han sido tocados en lo más mínimo. Jueces de la Corte, presidente y vice de la Nación. Entonces este es un debate que hay que dar, y para darlo hay que darlo seriamente y con tiempo. No es serio tratar una ley en 2 días, menos este tipo de leyes, porque cualquier pieza que se toca afecta a todo el resto. ¿Y por qué este apuro entonces? La verdad yo creo que tiene que ver con este tratamiento de la ley de emergencia también de un modo que dio lugar a un privilegio, el costo político de esa ley, del aumento de esto que quedó a la luz con este aumento que fue por debajo de lo que marcaba la ley. Creo que fue todo un combo en donde también hay una oportunidad, creo, que se está aprovechando para generar vacantes en el Poder Judicial. Creo que a esta altura, si uno suma el proyecto para intervenir el Poder Judicial de Jujuy, el desbaratamiento del programa de protección de testigos, el proyecto de ley de un grupo de senadoras diciendo que los procesos o las prisiones preventivas se anulan si un periodista trata en un noticiero por eso mismo, un hecho. Ayer Facundo daba el porcentaje de cuánto implicaría esto para las arcas de la nación y era mínimo frente a las necesidades que tiene que abordar la nación. Entonces uno se pregunta, ¿esto es disciplinamiento o distracción o las dos cosas? Creo que es un poco de todo. Ayer Suárez Lastra fue uno de los que más insistió en que se mostraran los números, cuál era el ahorro fiscal que se provocaba. Y yo creo que ni siquiera va a haber ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque han cambiado el anexo de beneficiarios de este régimen, o sea que va a haber menos aportantes probablemente. Nosotros queríamos saber esto para saber los alcances de la ley y para eventualmente establecer también en el articulado que si había algún ahorro, pues que se destine a los beneficiarios del régimen general que han sido beneficiados con el ajuste de la ley de emergencia. Pero bueno, nada de esto fue... Hay una cosa que... Dame un minuto que Facundo quería igualmente preguntar. tiene que ver con... es medio extraño decir que los toma por sorpresa sabiendo todas las medidas previas que hubo al día de hoy encaminadas o encausadas a tomar casi por asalto la justicia o hacer una reforma estructural, ¿no? Para la oposición, digo, ¿no es un poco ingenuo pensar que es una sorpresa lo que sucedió hoy? No, sorpresa es que sienten a una persona que está desenvolviéndose como embajador en Brasil. La verdad que eso sí. Después todo lo demás, bueno, por supuesto que no. Estamos prevenidos y por eso creo que hemos hecho un trabajo importante, tanto en el desarrollo de las comisiones. Acá hay gente que ha estado muy enfrascada en la materia, Luis Pastore, Alejandro Cacase. Hemos llevado propuestas alternativas. No es que nos oponemos, nosotros tenemos, y repito en esto, hoy, insisto en esto, hoy había un dictamen alternativo de nuestra parte. Entonces, creo que sí es sorpresivo el hecho de que se apele a este recurso y creo que ensucia la ley, creo que la deslegitima y creo que va a generar problemas judiciales. Lo dijimos en diciembre también. En diciembre dijimos, la ley de emergencia va a dar lugar a una catarata de juicios con el precedente Badaro y todo lo demás. Y es lo que ha pasado. Pero fíjese este juego de contradicciones, tanto de ustedes y del oficialismo, porque en diciembre ellos se olvidan, de congelar la movilidad de estas jubilaciones especiales. O sea, como si ellos protegieran a los jueces. Ustedes son los que salen a decir, esto hay que modificarlo. Ante el costo político, el presidente se compromete a mandar un proyecto para subsanar esto. Que a lo mejor lo hicieron por eso, porque querían mostrar que lo hicieron. Y ahora ellos son los que dicen, nosotros vamos contra los jueces, y ustedes aparecen como no votando, que obviamente no todo el mundo le llega la información de que ustedes presentaron los proyectos alternativos, eso lo tiene la gente que está muy informada, pero ustedes aparecen como alguien que se fue de la sesión. Entonces, es muy loco para la gente, ¿no? Porque lo que uno apoyaba en diciembre, después no lo apoya. ¿Cómo se entiende? Bueno, pero es cierto que es difícil de exponerlo en poco tiempo, pero a ver, yo no sé si se entiende que son dos cosas distintas. Lo de diciembre, lo que estaba en debate era una suspensión de la fórmula de actualización. El Ejecutivo lo que propuso y finalmente se aprobó es suspenderle la movilidad al régimen general y no suspendérsela al resto. Ese es el señalamiento que nosotros hicimos. No estamos de acuerdo con que se suspenda.
pero si van a suspender, suspéndanle a todos. Claro. Ahora lo que estamos tratando es otra cosa, es la revisión del régimen, no de la suspensión, sino del está régimen bien, pero especial. es porque se generó un debate Y de por qué acoto había algo, estos regímenes. nuestro proyecto de ley es anterior al del Poder Ejecutivo. Y sostenemos un dictamen alternativo. No estamos en contra de revisar los regímenes. Lo que decimos es que hay que hacerlo bien y que no vaya a ser cosa que por hacerlo de este modo atropellado, improvisado y demás, nos quedemos sin poder judicial. Porque yo pregunto, que se están sucediendo las renuncias, nos están llegando los mensajes de las provincias y del nivel federal. Yo pregunto, si renuncian, no digamos el 100% de los que tienen el beneficio concedido o en trámite, la mitad, si se producen 250 vacantes, que es más o menos el 25% del Poder Judicial de la No hay Nación. con qué llenarlo. ¿Quién va a administrar justicia? Porque el trámite de designación de un juez o de un fiscal puede tomar 3, 4 años. Hay una instancia incluso en el Senado también. ¿Quién va a administrar justicia? Ahora, lo último, pero ¿por qué renuncian los jueces? Se supone que, ¿por qué? O sea, no deberían seguir, no renuncian, digo, pero ¿por qué pueden seguir ellos hasta los 75 años? ¿Por qué se irían? Se acogen a este régimen, pero... Bueno, lo hacen ante el temor de que se interprete que les va a ser aplicable la ley nueva y no la ley vigente. Pero no es más importante, digo, porque si tenemos jueces también así, que porque les sacan un porcentaje se van a su casa. Pero baja del 82 al 60. Bueno, pero ahí ya nos del metemos 82 en al 60 decisiones no baja. individuales. Eso es cierto y hasta puedo compartir con usted que por ahí no habla bien De los jueces de un que funcionario tenemos. ese análisis. Pero lo cierto es que ese análisis está. O sea, no es una hipótesis, es una Claro. realidad. Entonces, más allá del juicio que nos merezca Claro. quien razona de esa manera, el resultado práctico se va a generar, que es que nos vamos a quedar con muchísimas vacantes en el Poder Judicial. Bueno, diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, enseguida regresamos.